Ok, al principio oramos. Padre en el cielo, otra vez pedimos tu presencia, ya que tú haces vivo tu palabra y permites que entendemos que estás explicando en tu palabra. Dame la luz, el entendimiento a mí mismo y a todos, todos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, quiero hablar hoy otra vez de la gracia. Yo hablaba ya varias veces de la gracia porque eso es un tema inagotable. Eso es muy importante por nosotros que existe la gracia. Por eso quiero hablar otra vez. Porque la salvación es por la gracia, no por la obra. Y al principio quiero leer un versículo en Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. ¿Ved? Eso es verdad. Dios sabía la perdición del hombre en este mundo. Por eso Él amaba al hombre y quería salvar al hombre. Y por eso Él creó por su amor y por su misericordia. Él creó a través de Cristo la gracia, porque la gracia existe porque Cristo ha venido a este mundo y murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahorita Él está en el cielo, sentado al derecho de Dios y hace intercesión por nosotros. ¿Ved? Eso es la gracia. Él creó la gracia para nosotros podemos vivir. La gracia es el resultado de amor y misericordia de Dios. Por eso Dios mandó Cristo. Eso fue importante que una persona totalmente limpio, puro, puede morir por el pecado. Y así la única persona fue Cristo, el único Hijo de Dios. Bajó del cielo a este mundo sucio, perverso, malo, engañoso, infiel, para salvar la humanidad. Y esta gracia es por todo el mundo, aunque no todo el mundo aceptan o entienden. Es su propia culpa. Y esta gracia, vemos, es inagotable. Como dice la Biblia, el fuente de Dios tiene agua en plenitud. Así la gracia es inagotable. Y esta gracia es dado únicamente a los humildes. Esta gracia logramos solamente por la fe. Y cuando estamos en esta gracia, no vamos a pecar. La gente que vive en el pecado no están en la gracia. Esta gracia no es algo barato. Eso ha creado Cristo con su vida, cuando murió en la cruz y hizo un triunfo sobre los enemigos. Pero no es así. Con la gracia podemos tapar la maldad o el pecado. Una vez yo estaba en el cárcel y dijo un muchacho, cuando está en libertad, quiere solamente hacer un atraque, un robo y después convertirse. Eso no funciona así, totalmente equivocado. Pero esta actitud existe en mucha gente. Piensan, la gracia es así. Tú puedes pecar, después tú dices, Señor, perdóname y sigues. Así no es la gracia. La gracia no es para darnos la libertad para pecar en ninguna manera. No, esta gracia es muy precioso. Todos pueden aplicar y solamente se logran esta gracia por fe.
no podemos comprar por dinero ni por otra cosa. Gracia es gracia. Es algo recibimos, no hemos merecido. Por la gracia no tenemos que cargar nuestro pecado. Eso llevó Cristo. Tenemos que entender, cuando buscamos la gracia, tenemos que buscar con todo corazón. Por eso he dicho, la gracia no está barata. Con todo corazón, eso significa, buscamos la gracia sobre todo y nada debería ser más importante. Personas que buscando con semicorazón la gracia no encuentran. Y cuando la gente son convertidos y andan ligeramente, pueden perder esta gracia. La gente no entiende bien y no cuidan bien esta gracia. Quieren andar con Cristo dentro del pecado. Eso no es posible. Y la gracia solamente es dado a la gente totalmente sincero, entregado al Señor totalmente. Y no tienen restricciones, no esconden ningún pecado, son transparentes como vidrio. Tal personas pueden lograr la gracia. No todo el mundo, eso es muy seguro. Y la gracia recibimos, como he dicho, por fe y cuando oramos. Dios danos esta gracia. Cuando uno buscando a Dios no puede pensar en otras cosas, porque el reino de Dios es algo real, muy real. No es solamente una religión. Religiones hay suficiente en este mundo, pero no hay verdad. Solamente en la religión cristiana es la verdad. Quiere decir, eso existe en verdad. Y esta gracia tiene su efecto en todo campo de la vida. Eso se muestra en las bendiciones. Comenzando en la gracia es sobre todo cuando entendemos nuestro pecado. Cuando Dios manda la luz, eso es por la gracia. Eso tenemos siempre entender. Dependemos completamente de la gracia. Por eso Pablo ha dicho, soy que lo soy es por la gracia, no por su trabajo por Dios que hizo antes de su conversión. Él fue equivocado, ¿no? Eso tenemos que ser muy claro. Cuando uno comenzando a entender la palabra, comenzando a orar, eso es luz. Y cuando uno está sincero, dispuesto para obedecer a la palabra, Dios va a mandar convicción del pecado. Eso se manifiesta cuando Dios revela los pecados escondidos. A lo mejor pecado hemos olvidado. A lo mejor pecado de niñez, de juventud, sea pecado que sea. Dios no ha olvidado ningún pecado y sabemos por el pecado estamos arruinados. Eso nunca fue la voluntad de Dios que la humanidad sufre como hoy en día. Tú miras las personas, nadie es feliz. Todos andan en frustración, decepción, miedo y no tienen paz. Pero en la calle, claro, hablan cosas maravillosas, pero si regresan a su casa, mucha gente cae en un pozo profundo de desesperación. Por eso la gente quiere ir a la calle. Eso es la consecuencia del pecado. Eso tenemos que reconocer. El segundo paso es pedimos a Dios por el perdón.
del pecado. Por eso también por la gracia. Y cuando creemos en verdad, cuando somos sinceros, Dios va a perdonar y va a crear dentro de uno una diferencia. Así comienza la paz en una persona, cuando Dios ha perdonado y quitado el pecado. Eso es algo maravilloso. No es una ficción de la mente, sino es algo real. Yo me acuerdo muy bien. Después el Señor me había perdonado. Yo no tenía más remordimientos de la cosa anterior. Dios había quitado. ¿Ustedes ven? Dios tiene control de la conciencia plenamente. Dios creó esta conciencia para uno poder reconocer que es bueno y malo. Y uno tiene que ser alerta para obedecer. ¿Ves? Todos es la gracia. Y no podemos lograr con dinero ni con ayuno. Claro, ayunamos, que Dios es misericordioso. Pero la cosa como tal, Él da por gracia. Y no podemos obligar a Dios, solamente suplicar y confiando en su promesa que Él ha dado en su palabra, porque Él no va a mentir. Y después de este momento, la vida va a llevar frutos del Espíritu, paz, gozo, alegría. Todos estos frutos del Espíritu es por gracia también. Cuando el Espíritu Santo entra y cambia el corazón, entonces las personas son cambiadas. Cuando uno tiene temor de Dios, verdadero temor y con sinceridad, Dios va a revelarse a uno en el corazón. La gracia se manifiesta primeramente en las cosas espirituales en nuestra vida, pero en mismo momento también en la vida externa secular. Por supuesto, Dios es Dios completo. No hay una separación espiritual y secular en la vida de un cristiano. Dios va a bendecir ambas cosas. Y todos es por la gracia. Para nadie después se jacta. Él ha buscado a Dios y por eso encontraba. Una vez yo dije a una muchacha, dije, mira, fue un milagro que Dios te sacó de tu oscuridad. Pero este muchacho me contestó, ya sabes, Klaus, por qué yo encontré a Cristo, porque yo busqué. No, eso fue una gran equivocación. La Biblia dice que Él busca a nosotros y uno solamente puede ser acuerdo que Dios está arrastrándonos acerca a Cristo. Y Jesús dice, ustedes no han escogido a mí, yo he escogido a vosotros. Uno solamente puede aceptar que Dios quiere y decir sí. Nadie puede salvarse así por su propia voluntad, por su propia fuerza. No, la salvación es cuando confiamos en la gracia y fe que el Señor perdona, cuando uno había se arrepentido profundamente. Eso es la gracia. Pablo encontró a Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco y Cristo puso la decisión en su mano. Y Pablo tenía que tomar una decisión. Si yo quiero obedecer. Por la gracia tenemos paz con Dios. Y como he dicho, no logramos con propia fuerza, ni con obra, ni con voluntad, sino cuando uno está humilde
Dios da la gracia, eso dice Santiago, y así logramos que estamos buscando. Siempre acuérdese, Dios creó esta gracia a través de Cristo porque Él nos ama. Él quiere el mejor de todo el mundo. Y ningún pecado es tan grande que no puede ser perdonado. Porque la Biblia dice, ¿dónde es el pecado grande? Allá es la gracia más grande. Eso dice Pablo en Romanos. La gracia es más grande que el pecado, porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. Él ha puesto sus requisitos, cómo lograr, eso es obedecer, fe, negarse, y Dios va a dar sin duda. Por eso dice Pablo, yo soy que lo soy por la gracia. Él no dijo, soy muy bueno, no he pecado mucho, he ayunado o orado. No. Él dice clarito, 1 Corintios 15, versículo 10, lo que soy por la gracia. Eso tenemos que entender todos que uno es y todo que uno tiene también es por la gracia. Dios da y Dios quita. Solamente creed en las promesas de Dios que Él mandó en las condiciones y cumple, obedece, y Dios va a cumplir. Él quiere la fe. Por la fe logramos esta gracia. Y Dios cambia a la persona. Y como he dicho, eso tiene un efecto en la vida. El efecto de gracia en una persona es muy grande. Cuando Dios me libró de todas las cosas malas y me perdonó, yo me sentí como un pájaro en el aire, sin opresión, sin remordimientos, sin mancha. Victoria sobre el pecado, victoria sobre los demonios. Voy a explicar. Porque por la gracia somos libres de opresión. Por la gracia, Él quita los remordimientos. Sabemos, todo el mundo sufre por remordimientos. Ok, a lo mejor un día, 2 días, uno puede matar los remordimientos, pero después regresan. En verdad, no podemos matar completamente los remordimientos. Algunos pueden un poco tapar un tiempo o mucho tiempo, pero cuando viene un momento malo en la vida, toda la cosa salga otra vez a nuestra mente y uno piensa en los pecados que hemos hecho. Pero cuando hemos recibido gracia, el perdón del pecado, eso no pasa. Los remordimientos del pecado anterior no pueden molestarnos ni hacer daño. Somos libres de esta cosa y tenemos la victoria sobre el pecado. Eso es gracia, no es por propia fuerza. Por la propia fuerza, por un trayecto, uno puede dominar el pecado. Eso es verdad, pero no toda la vida. Ciertos pecados la gente cumple en el secreto. Cuando uno no anda en la gracia, entonces regresa el pecado y en el secreto la gente cumple el pecado. Ok, se explican, ya somos de Cristo. No, la palabra dice diferente. Cuando somos salvados, no tenemos que andar en el pecado. Eso habla Pablo muy clarito en Romanos. Eso es la gran equivocación que hoy en día el mundo cristiano vive. Y si no logramos la victoria, un día el pecado vamos a cumplir y después andan en un evangelio falso. Eso vemos.
La gente van a la iglesia y al mismo tiempo viven en el pecado. Eso es el falso evangelio. El verdadero evangelio líbranos a través de gracia del pecado. Y el pecado no puede dominarnos, dice Pablo. Y uno tiene la victoria. Gracias, Padre en el cielo, por este momento que tú has creado la gracia para uno vive eternamente y no va a ver la muerte, sino la vida contigo en el cielo, en la ciudad celestial que tú has creado, donde no hay sol, no la luna, sino tú y tu Hijo van a iluminar esta ciudad. Por favor, permite que tu palabra penetre en los corazones y haga su obra en este momento, en este día. En el nombre de Dios. Amén. Y la gracia de Dios y el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros para siempre. Amén.